Pablo dijo una verdad. Muchos predican a Cristo por envidia y otros por ganancias deshonestas, pero se predica. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy nosotros vemos en las redes tantas cosas que se dicen acerca del Evangelio, acerca de la ley, que si está abolida, que si no está abolida, gente que no lee. Salen buenos historiadores, salen buena gente que habla la palabra crítico, pero hay unas cosas que son herejías y no sé quién decir. Viven el presente queriendo beber el pasado judío y queriendo vivir una ley que ellos no conocen ni saben quién es. No leen Hechos capítulo 15, no leen Hebreos del 7 en adelante. Una de las cosas que yo quiero explicar aquí, ¿de quién fue la idea de poner la ley al pueblo de Israel? Si fue de Dios o del enemigo. Y esto nos tenemos que remontar a los tiempos de Job. Dice la palabra en Job, en su capítulo 1, que estaban reunidos todos los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Si nosotros vemos bien, vemos que hay una asamblea ahí. Ahora, ¿quién convocó a esa asamblea para que hubiese esa reunión? Y si estaban todos los hijos de Dios y entre ellos Satanás, y era una asamblea, algo tendrían que decir o algo tenían que discutir o algo tenían que establecer. La Biblia me habla a mí de un acta de los decretos en Colosenses. Pero yo también entiendo por la palabra que Job viene antes de Abraham. ¿Por qué? Porque la señal de la circuncisión viene de Abraham. También me dice la Biblia a mí en Gálatas que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo para redimir los que estaban bajo la ley. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? Israel no era otro pueblo. Si hay un acta de decreto, hay un acuerdo, hay un comprador y un vendedor para negociar lo que se había perdido en el jardín del Edén, que no fue el hombre sino el reino. Quiere decir que esa reunión fue establecida para mí, para buscar cómo obtener el comprador nuevamente su propiedad, la tierra y el reino, y el vendedor venderla. Y así como un hombre le entregó, un hombre tenía que rescatarla. Entonces hace el acta de los decretos, que es un acta de muerte, porque la ley es una parte de muerte, y es donde nace la ley judía. La ley judía no la impone Dios, la proclama Dios para mí por decisión del enemigo. Porque si yo tengo un convenio para adquirir un reino, la condición no la va a poner el vendedor, que tiene toda la propiedad, y el comprador va a someterse y irán a llegar a sus acuerdos. Se necesitaba profetas para ese tiempo después, para anunciar las verdades de Dios y que el pueblo se guiara por Dios. Pero una de las cosas que Dios para mí estableció era que tenía que crear un pueblo, que no podía ser con las personas que había en ese tiempo. Y es donde sale Abraham. Viene la señal de la circuncisión, un hombre hebreo de fe. Y luego viene todo lo que vemos a través de Abraham, de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y todo lo que es el pueblo judío. Y es donde Dios necesita de los profetas para siempre mantener a su pueblo, llevándolo a la verdad y a todo lo que tenía que ver un cumplimiento. Porque para mí la ley y todo ese tiempo que pasó hasta el cumplimiento de Jesús no es más que el pago de unos intereses de una deuda. Hasta que viniera el cumplimiento de eso. Es como cuando usted presta cobre, le están pagando los intereses, pero hay una fecha estipulada donde tiene que darle su capital. Entonces, a tantos meses, entonces allí es el cumplimiento. Así igualito. El problema es que nosotros no queremos poner, no discernimos, no queremos poner la mente donde, como dijo el Señor, en donde tiene que ser para nosotros ver la verdad. Dios guiará a ese pueblo a través de su profeta, formarlo, que se cumplían los impuestos por el enemigo para poder salvar el reino, que era lo que se había perdido, y la tierra y su plenitud, porque el hombre no se había perdido, estaba ahí. Toda la ley fue un acuerdo de Dios con el enemigo para salvar la tierra y todo lo que en ella hay. Pero por eso te dice, el acta de los decretos fue abolida y fue clavada en la cruz. Así que ya no tenemos ley, porque donde no hay ley, no hay sacerdocio, hay un cambio de ley y un cambio de sacerdocio. Se quitó la ley del carnal, la ley establecida para el judío, y se puso la ley de fe, de amor. Y se cambió a sacerdocio. Aquel sacerdocio de muerte viene a ser un sacerdocio de vida en Cristo Jesús. La ley fue una condición del enemigo a Dios, pero para negociar el reino,
la tierra y su plenitud y lo que había en él, a través de la cruz. Y el pago no era que iba el Hijo de Dios, era el mismo Dios, y Zacarías lo dijo. A mí mismo me traspasaron como un hijo unigénito. Aunque hay todavía un poco de gente que discute que si es hijo o no es hijo, pero no leen y no saben lo que está pasando. Gálatas es claro, hasta que fue el tiempo, el cumplimiento de todas las cosas. Después que se cumplió, tenía que venir para redimir, no a nosotros. Nosotros nacemos en salvación a los que estaban bajo la ley, a los judíos. Por eso es que el problema es que la gente oye y lee y cree y entiende que nosotros todavía somos judíos, estamos viviendo en ese tiempo, en la era pasada. Nosotros estamos viviendo en Cristo en plenitud, no es después de Cristo, es en Cristo, en la plenitud de Cristo. Después de Cristo, y todo eso ya pasó, después de Jesús y después y antes de Cristo, ya todo eso pasó. Nosotros estamos en la era de la plenitud. Y tenemos que entenderlo, pero si no nos renovamos en nuestra mente, estamos mal. Job fue una asamblea para decidir el futuro de la humanidad. Y hoy estamos nosotros en otro redimido completamente, nacido en Cristo Jesús, en un cielo nuevo, una tierra nueva, y se nos dio a nosotros, según 1 Corintios 5, 2 Corintios 5, perdón, el ministerio de la restauración y la reconciliación del mundo con Dios, no es la salvación ya. Desde Abraham se formó un pueblo que tenía que hacer todo, y era un pueblo ya confiable en Dios, con una simiente. Por eso que usted va a ver tantas guerras judías, porque Dios nunca era por guerra, era cuidando la simiente. Por eso es que le dicen a David, deja que no se vaya, quédate en tu casa, no vaya a ser que se apague la lámpara de Israel. Porque estaban cuidando la simiente hasta la llegada de Jesús. Porque ese plan que venía, desde que lo formó con Abraham, esa simiente tenía que permanecer hasta ese momento. Entonces la ley es consecuencia del pecado de Adán. Y el pecado fue fallar al propósito de Dios. No es que la fornicación, eso son obras de la carne. Y que vino y le dio la potestad al hombre. Y si un hombre le dio la potestad al enemigo y le entregó el reino, otro hombre tenía que venir a conquistar y era el mismo Dios. Entonces, teníamos que entender lo que Dios estaba estableciendo para en ese momento. La ley era débil e inútil, lo dice Hebreos capítulo 7. Y por eso no es de Dios, porque lo que hace Dios es perfecto, permanece en el tiempo, es amor, es totalmente genuino. Entonces la ley, como era débil efecto, porque fue impuesta por el enemigo, las condiciones para que el pueblo pudiera cumplir, para poder redimir a ese pueblo, Dios la proclamó porque Dios, bueno, pero se las doy yo, les digo yo lo que tenga que hacer porque yo voy a formar, porque Dios es sabio. Entonces la ley era imperfecta, el sacerdocio era imperfecto, pero Dios sabía lo que tenía que hacer. Y por eso fue creando esa simiente para hacer. Por eso no es de Dios, aunque lo llevó al pueblo y el pueblo tuvo que recibir lo que vio que era de Dios. Lo de Dios es eterno, es perfecto. Su sacrificio fue perfecto y permanece para siempre. Él lo hace bien, es el mismo de hoy y siempre, porque Él es. Desde Job, Abraham y la circuncisión, Dios venía haciendo un trabajo grande para llevarnos a lo que somos hoy. A imagen y naturaleza divina de Dios. Seres perfectos, como lo dice el apóstol Pablo allá en Filipenses. La ley no fue impuesta por Dios, aunque Dios se la proclamó al pueblo. Fue impuesta por el convenio de Satanás con Dios para redimir a la tierra. Toda la ley como el sacerdocio era contrario a Dios, porque eran débiles e inútiles, lo dice Hebreos capítulo 7. Y por eso tenía que quitarse el acta de los decretos para dar libertad al hombre. Si hay cambio de ley, hay cambio de sacerdote. Se quita lo viejo, lo de la carne y se pone la gracia, el amor y la fe, donde el hombre tiene que creer, confiar para andar. Muchos hablan pero no leen, no entienden, no saben, no son guiados por el Espíritu, no tienen revelación y por eso lo que dicen es mentira, totalmente falsedad y muy lejos de Dios. Vemos en TikTok y en todos estos medios de comunicación mucha herejía, no saben lo que están diciendo. Ya el pueblo judío no existe, todos somos uno en Cristo Jesús, la nueva Jerusalén, la nueva Israel, somos todos, ya no hay tribu y ya no hay naciones judías. Así que renueva tu mente y verás la verdad en el nombre poderoso de Yeshua.